Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sabes? Hay una manera de perfeccionar la fe y es por las obras, lógicamente. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y eso es lo que pasó realmente con Abraham. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Y por qué estamos poniendo el título de una fe real? Porque muchas veces estamos llamando fe a algo que realmente no es fe y estamos actuando en algo que pensamos que es fe, pero que a veces realmente no se mueve como fe, ni tiene las acciones ni las obras correspondientes de la fe, ¿no? Y muchas veces estamos pensando en que algo va a ocurrir y pensamos que eso de por sí es fe, ¿verdad? Y a veces pensamos que la fe, hay muchas definiciones, evidentemente es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es algo que no tienes en el momento porque lo esperas y es una convicción de algo que no ves. Evidentemente no lo estás viendo en este momento, ¿cierto? Entonces esto es la definición que la Biblia nos da, la definición básica de lo que es fe. Otras definiciones dicen que es una sustancia, es una base firme, es nuestra base de creencia. Amén. Entonces una fe real no podrá ser nunca una especie de pensamiento o superstición, o a veces hay un enemigo de la fe que podríamos llamar asentamiento mental. ¿Qué es el asentamiento mental? El asentamiento mental, y especialmente cuando estamos hablando de un creyente, esto le puede pasar a un creyente y a un no creyente. El asentamiento mental es algo que tú crees que vaya a suceder porque tú lo crees, ¿verdad? Yo creo que voy a ser sano porque yo lo creo, porque Dios es bueno conmigo y porque Dios es maravilloso y porque Dios me ama. Y yo creo que mi negocio va a ir bien porque Dios es bueno, porque es maravilloso, porque Él me ama y porque escucho al pastor que Dios me va a dar todo. Pero eso es lo que tú crees, ¿verdad? En un sentido, voy a hilar muy fino, ¿verdad? Tal vez tú te has convencido a ti mismo de que esto va a suceder. Y no digo yo que no vaya a suceder, pero cada palabra, todo lo que creemos debe estar basado en la Escritura y conforme a lo que está escrito. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las personas, en base a este asentamiento mental, se hacen una película en su mente de que algo va a ocurrir y creen que va a ocurrir simplemente porque está en su mente y porque lo creen. Lo creen. ¿Verdad? Voy a utilizar la palabra creer entre comillas, lo creen. Y claro, que lo están creyendo. No hay ninguna duda que lo están creyendo. Pero fíjate que aquí hay una afirmación súper fuerte. ¿Puedes subir un poquito aquí? Hay una afirmación súper fuerte que estamos viendo aquí en esta escritura que dice que los demonios también creen. ¿Qué les parece eso? En este momento, si tú crees, también estás al nivel de un demonio, pues.
porque también creen. Bromas aparte, ¿por qué digo esto? Porque a veces en el asentamiento mental estamos creyendo que algo va a suceder, pero a veces no sucede. Y hay muchas personas que creen muchas cosas, pero que luego no ven resultados en sus vidas. No ven oraciones contestadas, no ven sanidades, no ven señales, no ven milagros, no ven prodigios. A veces no está pasando nada, pero siguen creyendo, siguen con la película en su mente de que un día Dios escuchará sus oraciones. Y esto se llamaría más o menos asentamiento mental. Dicho en el castellano, traducido por mí, es como una pequeña película que tú te has montado en tu mente de lo que tú crees que Dios va a hacer en tu vida. ¿Entiende la definición? Es como una pequeña película que tú te has hecho en tu mente, de lo que cualquier hermano se ha hecho en su mente, de lo que él cree o ella cree que Dios va a hacer en su vida. ¿Y por qué lo cree? Porque yo creo en Dios, porque Papito Lindo siempre me respalda, porque Él me ama, porque me va a dar todas las cosas, porque Dios es bueno, y una serie de cosas que están ahí, que son verdad, todas son verdad. Lo que pasa es que has abrazado, no es un espejismo, has abrazado algo, pero la fe real va más allá. La fe real tiene acciones correspondientes. Y a veces es difícil entender que una persona tenga una fe real y que no se mueva para nada, o que tenga una fe real y que no haga nada. Es muy difícil creer, por ejemplo, o es imposible que una persona tenga una gran fe y no se comprometa con el cuerpo de Cristo o con la iglesia, pero tiene una gran fe, cree en todo. Es imposible. No puedes tener una gran fe y no tener ningún tipo de acción u obras. No podemos decir, tengo una gran fe, pero no hago nada. Pastor, pero es que tú enseñaste una vez que si tengo fe no tengo que hacer nada. También es verdad, pero no tienes que hacer nada para ganar el mérito de Dios. Y a veces estamos equivocando cómo funciona la gracia y cómo funciona la fe. Y lo que es por gracia y lo que yo debo de hacer porque creo. ¿Sí? ¿Lo podemos entender esto? Aquí estaba diciendo Santiago algo extremadamente fuerte, ¿no? Tú crees, los demonios también creen. Yo creo que si estoy ahí en esa iglesia me voy, me enfado con el pastor. ¿Me está llamando demonio el pastor o qué? Que yo también estoy aquí como un demonio, creen y yo creo. ¿Por qué un demonio no puede tener acciones correspondientes? Pues evidentemente porque no tiene fe y la fe obra por el amor, evidentemente. Pero un demonio cree en el poder de Dios, por supuesto. Si no, no se sometería al poder de Dios. Hola. Creen en el poder de Dios, no nos hace tener fe. La fe realmente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es mantenerte creyendo lo que tú has decidido creer de una manera continua. No, ahora sí creo, ahora no creo, ahora creo, ahora... Pastor, yo creo que soy próspero. Luego te encuentras con otra persona y dices, estoy fatal, estoy arruinado, mi vida no funciona, no hay acciones correspondientes. Pero todavía sigues pensando en tu mente, en tu película, que crees que eres próspero. No lo estás creyendo, porque no hay acciones de prosperidad. No crees para ser próspero, para caminar en prosperidad. También a veces tenemos que aplicar principios de prosperidad, asociarte con personas de prosperidad, bendecir a otras personas correctamente, ser fiel con nuestras ofrendas, con nuestro diezmo. No, es que Dios me ha dado todo. Ya, pero hay acciones correspondientes también, que tienen que ver con obediencia. Ahora, pues pastor dijo que no tengo que obedecer a nada. Bueno, vamos a verlo. Primero vamos a ir a Gálatas 3. Vamos a estar viendo todo esto. Interesante, ¿no? Gálatas 3. Luego volveremos aquí, lo vamos a estar viendo estos días. Gálatas 3, versículo 6 al 14.
Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, solamente por creerlo nos coloca directamente en el ranking, en la posición número 1 como hijos de Abraham. Luego más adelante dirá como hijo de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Pastor, aquí está diciendo que uno no tiene que obedecer la ley. Y es verdad. Nuestra obediencia, la obediencia que yo estoy proponiendo en esta predicación, no tiene que ver con la obediencia a la ley. No, nuestra obediencia es una respuesta a lo que creemos. No es una respuesta basada en la obediencia de la ley, porque si no, estaría otra vez en condenación. ¿Por qué? Porque cuando una persona quiere cumplir la ley, son como dos pactos, ¿no? Esto ya lo hemos estudiado, lo hemos predicado muchas veces. Son como dos pactos, son dos contratos. ¿Por qué contrato entras? ¿Por este o por este? No es como cuando van a un restaurante, ¿no? Tienen el menú 1 y el menú 2. No, yo quiero las salchichas de este, pero los huevos de aquel. No, hermano, este es el menú 1, el menú 2. ¿Entiende? Cuando usted, manera básica de explicarlo, pero cuando usted está caminando en la ley, la Escritura dice que vivirá por ella. Entonces, uno no puede estar en la ley y en la gracia al mismo tiempo. Hermano, menú 1 o menú 2. O decides andar en la ley y cumplirla. Claro, andar en la ley significa que la tienes que cumplir toda. Que no puedes fallar en nada, porque la ley estaba hecha para enseñarnos, para mostrarnos. La ley era como una especie de maestro, luego lo veremos en otra escritura, Romanos nos habla de esto también, como un maestro para enseñarnos qué era pecado, qué no era pecado, qué estaba bien, qué no estaba bien, ¿no? Por eso la ley tenía que estar ahí. Hay mucha gente que dice que la ley es maldita, la ley es mala. No, no es mala, nos enseñó algo. ¿Las señales de tráfico son malas? No, te enseñan algo. Te enseñan a parar cuando hay que parar y te enseñan a continuar cuando hay que continuar, etcétera, etcétera. Te muestran una velocidad, hay una curva a 80, si tú vas a 150, te está avisando de algo, ¿verdad? Pero puedes hacer lo que quieras. La ley pasaba lo mismo, ¿no? Ahora, cuando está hablando aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permanece en estas cosas que están escritos en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de las obras de la ley y está hablando de la justificación. Ahora, cuando Santiago está hablando de las obras, no estamos hablando de las mismas obras, para que no nos confundamos. Cuando estamos hablando aquí de obras, estamos hablando de obras para justificación. Estamos hablando de las obras que tú tendrías que hacer para presentarte limpio y sin mancha delante de Dios. Entonces, la ley te daba la posibilidad de que tú te presentases limpio y sin mancha delante de Dios. Sí, lo que pasa que la otra parte es imposible. Porque nadie aquí, ni nadie nunca ha existido, no hay justo ni a un uno. La ley te daba la posibilidad de presentarte ante Dios limpio y sin mancha, pero por otra parte, la naturaleza caída te hacía ver la realidad. ¿Y la realidad cuál era? Soy un pecador. Entonces vino la fe, y la fe nos trajo realmente a no tener que obedecer esas obras de la ley. ¿Entendemos? Pero hay gente que ha malentendido esto y su frase preferida es: yo no tengo que hacer nada, pastor. ¿Y el resultado cuál es? No reciben nada, porque no hacen nada.
¿Entiende? Pero aún así, muchas veces como creyentes seguimos pensando que tenemos fe. Pero es una fe que no obra, que no funciona. Y me atrevería a decir que ni siquiera es correcta, ni siquiera es real. Ahora, no quiero que nadie se sienta ofendido, porque yo lo que quiero es enseñar algo para que podamos ¡fum!, continuar, caminar, prosperar. No. Ahora, si quieren, yo les dejo con su ilusión y sigan con lo mismo. No me tienen que hacer caso. Ya sabe que cada uno puede tomar la palabra de Dios como desee y puede caminar como desee. Usted puede seguir con su paquetito de imaginación, de asentamiento mental. Dios me va a bendecir, llegará un día que Dios me dará lo que necesito, que no tendré que hacer nada, que mis hijos estarán de maravilla, que mi familia estará genial, que nunca tendré que tal, nunca tendré un dolor, ya no tendré más dolencia, seré una persona próspera, porque por eso estoy orando. Pues puedes seguir con eso también. Pero la cuestión es que si realmente estuviese creyendo conforme a lo que está escrito, estaría recibiendo ya mismo respuestas. ¿Comprende? Estaría recibiendo respuestas. Esto sería lo mismo que si un agricultor planta una semilla y no se preparase para la cosecha. Prepara obreros, prepara máquinas, prepara todo. Es como si alguien le dijese, ¿para qué preparas? ¿Y si no sale? ¿Y si no sale la semilla? ¿Cuánto plantaste? No, planté tantos hectáreas o tantos campos o tantos... ¿Y si solo te sale la mitad? No, el agricultor no piensa eso. Piensa que va a salir todo, porque sabe cómo funciona el principio de la siembra y la cosecha. Algunos creyentes no lo saben, a pesar de que está escrito, Algunos creyentes no saben cómo funciona el principio de la siembra y la cosecha. Y a veces siembran lo que creen que es fe, pero no hay cosecha. ¿No te suena raro que siempre estés creyendo por algo y nunca recibas nada? Hola. ¿No es un poco extraño? Pregunto. Un agricultor diría, esto no está bien, esto no funciona. Yo he sembrado tanto, tiene que salir tanto. ¿Sí o no? Yo cada vez que creo por algo, por una mínima cosa, estoy esperando la respuesta. Porque la fe funciona. Y eso está basado en la fe real. Pero también te digo una cosa, no descanso hasta que no lo obtengo. Y si me despisto, y si me voy por otras cosas, y si no tal, pues al final no lo tengo. Pero no voy a hacer responsable a Dios, responsable soy yo. ¿Por qué? Porque no me he movido en la dirección que me tendría que mover para realmente conseguirlo. ¿Cómo se llama eso? Acciones correspondientes. Dios le dio a Abraham un llamado. Dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás caminando en la ley es la que te tiene que alimentar y tienes que estar continuamente viviendo de acuerdo a la ley, o sea, siendo juzgado y condenado, o juzgado y justificado. Unos días serás condenado, otros días serás justificado. Cuando obres correctamente te sentirás muy bien, cuando obres incorrectamente te sentirás muy mal. La ley nos decía esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora, hermanos míos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente es Cristo. Amén. ¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando del cumplimiento de la ley. Cristo no destrozó la ley, no la quemó, no la quitó, no, la cumplió. Entonces, la ley no es mala, luego lo veremos en otros versículos, pero hace falta cumplirla. ¿Quién la cumplió? Cristo. ¿Para qué? Para justificación. Entonces, ¿tengo que ser obediente? No necesariamente a la ley para justificación, pero nos hemos ido al otro lado. El pastor, como no tengo que ser obediente y yo hago lo que me da la gana, ¿me entiende? Y da igual, porque Jesús pagó el precio por mí. Y eso yo lo he enseñado desde aquí. Y esa es la verdad.
pero la verdad tiene una parte en un camino y otra parte en otro camino. Esa obediencia de la cual estamos hablando, que tú no tienes que hacer nada, de la cual estamos diciendo que Jesucristo pagó el precio, es la obediencia para tu justificación, para tu vida eterna, para tu boletico en el cielo, para pagar por tus pecados, ¿verdad? Para pagar por mis para poder tener acceso a la gracia. ¿Entiende lo que quiero decir? Ahora, ¿qué decía Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe sin mis obras. O al revés, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi fe por mis obras significa una fe que responde, una fe que actúa, una fe que funciona, una fe que es activa, una fe que se involucra, una fe que tiene respuestas, una fe que te bendice. No podemos echarnos todo ahí. Yo creo que soy sano, pero nunca soy sanado. Yo creo que soy próspero, pero nunca soy prosperado. ¿No te das cuenta que hay algo que no está funcionando? ¿Qué es? No, es que Dios en esta ocasión no me lo quiere dar. Está esperando hasta que sea fiel, o está esperando hasta que haga esto, o está esperando hasta que haga lo otro. No es así, hermano. Simplemente no estamos entendiendo cómo funciona la fe. Cuando una persona cree que va a ser sano, tiene que mantenerse firme, 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 sin variar lo que está escrito, firme hasta el final. ¿Cómo se mantuvo? ¿Por qué dice la Escritura, si volvemos a Santiago, no lo vamos a volver a leer, pero dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Dónde vemos que Abraham creyó a Dios? En su obediencia. Abraham, coge a tu hijo y mátalo. ¿Dónde vemos que Abraham creyó a Dios? Yo le creo a Dios, Vale, mata a tu hijo. Señor, ¿otra cosa? ¿Otra cosa? Y por eso muchas veces la fe no funciona en la gente. Yo creo a Dios tal, y a veces hay acciones correspondientes. Hay muchas sanidades que Dios hizo, que Jesús hizo, en mucha gente que requería acciones correspondientes. Luego lo veremos. No, viene un ciego y le dijo, escupió en sus ojos, hizo barro. ¿Por qué tengo yo que me tiene que escupir en los ojos? Oye, ¿no hay algo más bonito? ¿No hay una manera más bonita? ¿Por qué? Porque Dios demanda fe. ¿Por qué cada vez que Jesús oraba por alguien para recibir la sanidad, le decía, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús siempre preguntaba, ¿qué quieres recibir? ¿Qué quieres que te haga? Porque está esperando una acción correspondiente a la fe, porque la fe actúa. Y una persona que tú le dices, ¿qué quieres recibir? Y te dice, no sé lo que Dios tenga para mí, pastor. No, es una persona que actúe en la palabra. Aunque tenga un sentimiento precioso, aunque tenga un corazón maravilloso, aunque sea un creyente dulce, amoroso y encantador. No estamos hablando de esto, estamos hablando de la fe. ¿Entiende lo que estoy hablando? ¿Sí o no? Estamos hablando de creerle o no creerle. Abraham creyó a Dios, actuó. Y yo veo mucha gente que cree a Dios, pero que no actúa. Pastor, yo creo esto, yo creo lo otro, yo creo aquí, yo creo allá. Pero no actúa. Han malentendido lo que son las obras para justificación de las obras o acciones correspondientes de la fe. Son dos cosas diferentes. Vamos a verlo un momento en Romanos. ¿Están ahí? Amén, gloria a Dios. En Romanos 3, vamos a leer el versículo 27 por ahí, hasta el final.
Dice, bueno, creo que lo leería. Lo voy a leer luego en otra versión también. Vamos allá. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Pueden decir conmigo sin las obras de la ley? Está hablando de otro tipo de obras, las obras de la ley. ¿A qué llama aquí obras de la ley? Está hablando de las obras las cuales la gente hace para tratar de pagar el precio por el pecado o el precio para ser justificado, o las obras para presentarse delante de Dios aprobado o delante de Dios, ¿no? Para intentar ganar ventaja o, por ejemplo, ¿qué sería obras de la ley? Señor, si tú me sanas, yo daré una buena ofrenda a la iglesia. Estos son obras de la ley. Estás poniendo una obra para tratar de pagar un precio que Jesucristo ya pagó, o para tratar de ganar un derecho que Dios te ha dado gratuitamente en Cristo. ¿Lo estamos entendiendo? Son obras de... ¿Pueden decir conmigo otra vez obras de la ley? Esas son las obras que no deberíamos hacer, porque la gracia nos ha sido dada. ¿Sí? No necesitamos pagar por una sanidad. No necesitamos orar o ayunar 40 días para ser prosperados o sanados. Son obras de la ley. Son obras, tienes que entenderlo de esta manera, tenemos que entenderlo de esta manera. Son obras que tratan de pagar o tratan de agradar. ¿Verdad? Hay dos maneras de venir a la iglesia. Voy a venir a la iglesia a ver si agrado a Dios. Eso sería una obra de la ley, ¿verdad? Venir a la iglesia a ver si agrado a Dios. No vaya a ser que deje de ir a la iglesia y ya Dios no me bendiga. Esto serían obras de la ley, para tratar de agradar, para tratar de alcanzar, para tratar de obtener aquello que Jesús ya nos dio. ¿Sí? Son obras de la ley. No son obras de justicia. Pero, ¿qué dice aquí más adelante? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, también Dios es Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. Nota esta escritura es preciosa. Por la fe invalidamos la ley. Oye, fuera la ley, no existe la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. La fe arranca la ley, no, la fe arrasa, la fe mancha la ley, la fe denigra, no, la confirmamos. ¿Por qué? Porque la fe, Cristo, que es el autor y consumador de la fe, es nuestro cumplimiento. Toda la ley está en Cristo. Por eso la fe confirma la ley, porque la fe, nuestra confianza en la obra terminada de Cristo, confirma la ley. Por la obediencia de uno, los muchos fueron salvos. Lo mismo pasó con esto habla Romanos del primer Adán y del segundo Adán. Dice, por la desobediencia de uno, ¿quién? Adán. Los muchos fueron hechos injustos y entró el pecado en el mundo. Pero luego sigue hablando lo que la Biblia llama el segundo Adán, el cual es Cristo. Y dice, pero por la obediencia de uno solo también, no por la obediencia de nosotros. ¿De qué obediencia está hablando? Otra vez, de la obediencia de la ley. Por la obediencia de uno, los muchos fueron hechos justos. Ahora, cuando decimos no tengo que hacer nada, ¿qué significa? No tengo que hacer nada conforme a las obras de la ley. Y por eso muchos creyentes se confunden. Pastor,
yo no hago nada, solo creo, confío y Dios lo hace. No, Dios ya lo hizo. Tú crees, confías y luego te mueves, hermano. ¿En qué? ¿Voy a hacer cosas para agradar a Dios? No, te mueves en lo que crees. Te mueves en lo que crees. Estoy sano. ¿Qué hace una persona sana? No lo sé. No creo que hace falta ir al instituto para entenderlo. No, yo soy próspero, pastor, Dios me bendice. ¿Qué hace una persona bendecida? No hace falta ir al instituto, a la universidad para entender lo que hace una persona bendecida. ¿Estamos actuando en la palabra a la hora de este tipo de cosas? En cuanto a la bendición, en cuanto a creerle a Dios, en cuanto a creer en prosperidad. ¿Qué haces cuando Dios te prospera? ¿Te lo guardas? ¿Bendices? ¿Siembras? ¿Esto es mío? ¿Estás actuando en la palabra? No hay acciones correspondientes. No hay acciones correspondientes. ¿O sí? No, yo voy a hacer esto y voy a sembrar de esta manera y voy a hacer esto otro y voy a invertir de esta otra manera. Lo que sea, lo que Dios te muestre. Tú puedes entrar en tu lugar de oración y orar y tener unas pautas que Dios te muestre para qué puedes hacer con tu economía, pero lo sigues. ¿Cómo se llama eso? Acciones correspondientes. Vuelvo a decir lo mismo. Cuando Jesús ve a un paralítico, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque quiere ver una acción correspondiente. Quiere ver una acción correspondiente. En una ocasión está hablando con un cojo y le dice: Señor, hijo de David, si quieres, tú puedes limpiarme. ¿Cómo que sí puedo? Claro que puedo, sí puedo, sí puedo. Es una persona que actúa en la palabra. Tiene que estar firmemente convencido de que ese sí es para él. Si no estás firmemente convencido de que ese sí es para ti, no hay una fe real. Lo demás es una película que te puedes hacer en tu mente para pensar que Dios hará esto, que Dios hará lo otro. Pero si eres sincero contigo mismo, ¿cuántas veces ha habido cosas que no se han cumplido? No ha habido cumplimiento. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo creímos aquí. Puede decir conmigo: la fe no es de la mente, la fe es del corazón, es del hombre interior. La mente tiene que ser renovada. Mi hombre interior ya ha sido renovado. El testigo interior, el hombre interior, la fe viene del interior, la fe viene del corazón. Amén. Entonces, las obras de las que habla Santiago, otra vez, no son obras de justicia. Dicho de otra manera, no son obras de justicia, son obras, no son obras para justicia, mejor dicho. No son cosas que yo voy a hacer para presentarme delante de Dios aprobado. Son obras de justicia. ¿Qué significa esto? Hermano, si tú estás proclamando que eres una nueva criatura y sigues criticando a la gente, juzgando a la gente, hablando mal de un hermano, de esto, de lo otro, de lo tal, no estás teniendo acciones correspondientes a lo que tú eres. Porque una nueva criatura no habla mal de los otros, no critica, no juzga, no hace esto, no hace lo otro. ¿Qué hace una nueva criatura? Tiene acciones correspondientes de nueva criatura. ¿Qué hace? Bendice, ayuda, comparte, suma, impulsa. ¿Saben lo que significa la palabra gracia? A mí la definición que más me gusta es impulso. ¿Saben cuál es la primera manifestación de la gracia? En mi opinión. Seguramente habrá hermanos que nos están viendo que tendrán muchas. En mi opinión, la primera manifestación de la gracia
en una persona que entiende la gracia es empiezas a ver a los demás como Dios los ve. ¿Sí? Muchas veces la gente entiende mucho de la gracia, pero gracia para mí, juicio para mi hermano. Mira, mi hermano, qué mal anda, hermano, a ver si te espabilas, que andas muy mal y no te va bien porque no estás haciendo esto, no te va bien porque no estás haciendo lo otro, ni lo otro, ni lo otro. ¿Y a ti por qué no te va bien, hermano? ¿Qué crees en la gracia? Gracia para mí, juicio para los demás. Hola. Diga a la persona que está a su lado, me parece que está hablando de ti el pastor. Es verdad esto. La primera manifestación de la gracia es ver a los demás como Dios los ve. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una comprensión de la gracia, te das cuenta de que no tienes ningún mérito en lo que has recibido. Y tampoco pides a los demás ningún ranking o valor o estatus o respuesta, sino que lo ves y dices, pues como yo, se equivoca un montón, pues como yo, mete la pata un montón, no es que yo lo hago bien y el otro lo hace mal. Hola. ¿A que sí? Como todos, ¿no? Un amigo mío decía, algunos son como todos. ¿Entiendes lo que quiero decir? La gracia, cuando tú dices que eres una nueva criatura, hay acciones correspondientes que te llevan a plasmar la nueva creación en tu vida. Tú bendices. Y como he dicho antes, gracia, tú impulsas a otros. No le pones zancadillas, no le criticas, no hablas mal de todo el mundo. Impulsas a la gente, amas a la gente, ayudas. Es la manifestación de la gracia. ¿Cómo se llaman esto? Obras. Antes hemos hablado de obras de la ley, ¿no? Obras de la ley. Son obras para tratar de ser un buen cristiano. Eso no lo tenemos que hacer, pero estos son obras de justicia. No son obras para justificarme, son obras de justicia. Gloria a Dios. Repito otra vez, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a dejarlo aquí. Que tengan un día sobrenatural. Bendiciones.